Hola, esperando que todos se encuentren muy bien, cuidándose en casa. El comentario de hoy se refiere a la Rerum Novarum. La Rerum Novarum es una encíclica del Papa León XIII de 1891. Entendamos por encíclica una carta abierta que escribe el Papa a los católicos del mundo y en particular en esta ocasión a los católicos que están pasándola muy bien, digámoslo así, con los frutos económicos que la revolución industrial le está otorgando y que están olvidando total y absolutamente a la clase obrera. Esta Rerum Novarum se emitió un 15 de mayo, de tal manera que en pocos días vamos a celebrar los 129 años de su promulgación y veremos que aún hay algunas cosas pendientes. ¿Cuál es el origen de la Rerum Novarum, de las cosas nuevas, como se traduce desde el latín? Se origina precisamente en lo que ya conocemos, una situación social tremendamente pobre, miserable, paupérrima por parte del sector obrero que está viviendo el fenómeno llamado cuestión social, ya descrito y ya conocido por ustedes. Por otro lado, hay un capitalismo industrial que se comporta de una manera feroz con este segmento social. Por una parte vemos los progresos, la tecnificación, el aumento del comercio, la riqueza, una prosperidad gigante, avances tecnológicos, pero que está al debe en el ámbito social. La Rerum Novarum también reacciona en alguna medida al ver que hay un Estado ausente, como lo hemos sostenido, una carencia total de legislación, y finalmente se dice que incluso podría ser uno de los principales impulsores es el surgimiento del socialismo. Las corrientes marxistas, las corrientes de izquierda como son conocidas, en estos momentos de 1890 están encontrando eco, están encontrando cabida en sectores de la burguesía intelectual, así como en vastos sectores del proletariado. Veamos algunos detalles. Las críticas más importantes que la Rerum Novarum enuncia van dirigidas, fíjense ustedes, en un abanico bastante amplio, desde el sector empresarial hasta la misma extrema izquierda. Veámoslo así. Por una parte critica el liberalismo extremo en el que se cayó ya en estas décadas de 1860, 70 y 1890. Un liberalismo en el cual hace y deshace absolutamente como quiere el fenómeno económico social. El fenómeno económico estaba bien. La cuestión social era la que a la luz de todo el mundo por aquel entonces conocido era el punto negro de este progreso, pero nadie estaba haciendo nada. De tal manera que el liberalismo así planteado y experimentado era criticado por la Rerum Novarum. Por otro lado, lo acusaba de individualismo, en la medida que se veía solo a un sector empresarial que era prácticamente el único beneficiado de todo esto. Se le critica un sesgo tremendamente individualista. Se critican los abusos y las injusticias hacia la clase obrera. Hemos visto cuando estudiamos la cuestión social, y lo vamos a anunciar en un par de segundos más, todo aquello que experimentaba el obrero en su fábrica, que iban desde castigos físicos hasta esta carencia total de algunos derechos mínimos. Eso era considerado como una tremenda injusticia, como un tremendo abuso. Y la Iglesia Católica, representando al espíritu de la fe cristiana, no podía tolerar esta falta de amor al prójimo, aún en un contexto tan frío como el de una situación de comercio, una situación del trabajo, una situación secular o de la vida como se estaba dando en aquel entonces. Vamos a señalar ahora lo que podríamos decir que son las denuncias de la Rerum Novarum. No le van a parecer nuevas a ustedes, que han estudiado precisamente la situación de la cuestión social. Van a denunciar los malos salarios. No son justos. La palabra justicia se repite mucho en la encíclica. No son justos. Los horarios extenuantes, excesivos, sin tiempos reales de poder reponerse físicamente. Ya sabemos las largas extensiones horarias de trabajo. Se mencionaron en comentarios anteriores aquellos mineros que entraban antes que saliera el sol y salían de la mina cuando éste ya se había puesto. En fin, se denuncia el trabajo infantil, se denuncia el trabajo femenino, pero un trabajo femenino sin los cuidados que requiere un trabajo que podríamos señalar en ese entonces tremendamente pesado para la mujer. Hoy la mujer trabaja, tiene múltiples tipos de oficio y algunos los hace mejor que los hombres, pero en aquel entonces el tema de la maquinaria, el tema de la fábrica, la industria, la falta de seguridad, en ese sentido el esfuerzo físico afectaba mucho a la mujer y por tanto era un tipo de trabajo al cual había que denunciar.
con mayor razón las mujeres embarazadas. No había derecho a descanso de ningún tipo, el descanso dominical no existía. En algunos otros contextos, no de la fábrica, pero no había ni siquiera una silla para que se sentaran los empleados de tiendas comerciales, por ejemplo. Se denuncia también la subvaloración que se ha hecho de la persona humana y la subvaloración que se hace del trabajo de la persona. Todo esto como una crítica. Me apuro. La Rerum Novarum también se presenta como una reacción al socialismo. Cuando estamos en esta década, en estas fechas del 1890, y no hay nadie que defienda, no hay nadie que represente los intereses de la clase obrera, el socialismo se presenta como un paladín, el socialismo se presenta como una opción, se presenta como lo único que hay para poder mejorar su situación. El socialismo se presenta como la única ideología que los ha escuchado, que los conoce, que los entiende. Evidentemente entonces va a encontrar seguidores en la burguesía intelectual, va a encontrar seguidores, evidentemente, repito, también en el sector obrero. Ahora, la Rerum Novarum va a criticar al socialismo en varios aspectos. Primero, cuando entendemos el socialismo como una crítica a la propiedad privada y un cuestionamiento de la propiedad privada, la Iglesia Católica se opone al socialismo. La Iglesia Católica defiende el derecho de la propiedad privada considerado como un derecho natural. El malentendido de la propiedad privada que había en aquel entonces se refería, el marxismo lo explica muy claramente, no se refiere exactamente a la propiedad de las personas, se está refiriendo a la propiedad de los recursos naturales y la apropiación de todos estos factores productivos y del trabajo de la clase obrera. Ahora, la Rerum Novarum malentiende esta idea y critica el concepto de falta de propiedad privada en todos los ámbitos. Pero la crítica por lo menos es válida en su origen, en su espíritu más profundo. La Rerum Novarum critica el concepto de lucha de clases. Todo lo que sea lucha para la fe cristiana y para la Iglesia Católica es algo que se debe cuestionar, se debe ni siquiera ponderar, ojalá extirpar de la mentalidad humana. La Rerum Novarum, vamos a ver al final de este comentario qué es lo que propone. No la lucha de clases, porque a la larga eso es un camino violento. De una u otra forma, las corrientes marxistas desarrolladas ya desde 1848 y 50, cuando aparece el libro El Capital y los otros libros de Karl Marx, vamos a ver que ya hacia 1890 casi el único camino que va quedando para poder conseguir algunos cambios sociales, algunos logros de la clase obrera y algunos tratamientos más justos en términos legales, es la vía violenta. Se plantea ya la revolución y se plantea un movimiento obrero también ya desarrollado y bastante extremo. Entonces, esas vías violentas son las que la Rerum Novarum no quiere avalar, las quiere evitar y la critica porque se plantea como una vía válida. Luego, la Rerum Novarum critica la visión materialista con respecto al trabajo. Recuerden ustedes que el socialismo ha surgido como un socialismo utópico, una situación tremendamente ideal, pero que, ojo, más adelante en las propuestas finales de la Rerum Novarum en algo se parece. Aparece el socialismo científico, es decir, una visión realista de cómo solucionar el problema económico, la apropiación de los recursos naturales, podríamos decir, los factores productivos que serían la fuerza de trabajo, entre otros. La verdad es que ahora ver todo se dice que es una visión realista, materialista, y que está dejando de lado principios básicos del cristianismo como el del amor al prójimo, como el de la justicia social, como va a terminar más adelante diciéndose que sería el nombre de esta corriente surgida a partir de la Rerum Novarum. Me apuro un poquito. La Rerum Novarum, saben, chiquillos, está también presentándose como una oportunidad para la sociedad cristiana occidental de mejorar esta situación por las buenas, simplemente apelando a la fe cristiana y al amor al prójimo, cosa que no está ocurriendo. La encíclica está escrita a todos los católicos del mundo. Ahí vamos a encontrar católicos en el sector empresarial, el sector industrial, en la burguesía, en el campesinado, y también vamos a encontrarlo en los empleados públicos y en este segmento del proletariado, sin lugar a dudas. Está escrita para todos ellos. De tal manera que las críticas que se hacen tanto al liberalismo como al socialismo, de una otra manera son escuchadas por todos estos sectores. Ojo, vamos a ver quiénes prestan más oído a esta crítica. Las propuestas de la Rerum Novarum hablan concretamente, amparadas en el amor al prójimo, en la justicia social, el trato justo, la remuneración justa. Se habla de colaboración en vez de lucha de clases.
que haya un espíritu colaborativo entre la fuerza de trabajo y el dueño de los recursos productivos, entiéndase la maquinaria, la fábrica y del capital. Se habla de colaboración, no pugna, no podríamos decir lucha. Propone el bien común, señala claramente que el derecho a la propiedad debe respetarse, siempre y cuando se entienda también que el derecho a esa propiedad tenga de una u otra manera también un comportamiento de tipo social. En otras palabras, ¿tú puedes tener tu propiedad privada? Por supuesto que sí. ¿Puedes ser dueño de tu propia empresa? Por supuesto que sí. Pero que ese beneficio tenga también un componente social. ¿Por qué? Porque es una sociedad cristiana occidental, una sociedad cristiana europea, que no está escuchando y que ahora, cuando la iglesia reacciona, algunos literalmente se van a tapar los ojos la cara. Vamos a verlo. Se dice de que la Rerum Novarum propone también algunos derechos de los obreros, como es el de asociación, la creación de sindicatos y de movimientos, y de una u otra manera terminar con las denuncias que señalé hace unos minutos atrás: el trabajo infantil, el derecho al descanso, el descanso dominical, ojalá lo que llamamos nosotros hoy día una pensión futura, el proteger el trabajo femenino. La iglesia entonces está proponiendo algo que a todas luces en aquel entonces saltaba a la vista como una tremenda necesidad, pero no la estaba desarrollando nadie. Entonces por eso es fuerte la crítica. Bien, ahora, estas propuestas van a encontrar eco. Veámoslo y terminamos. Los efectos de la Rerum Novarum. Miren, los mayores efectos están dados en que a partir de esta la Iglesia comenzó a desarrollar nuevas encíclicas, y en el transcurso de las décadas siguientes, hasta 1960 y más allá, van a aparecer encíclicas que apuntan a lo mismo: a la protección social, a un rol del Estado, no necesariamente subsidiario, sino que un rol del Estado en el que va a estar mediando a través de una legislación que corresponda al esfuerzo conjunto del empresariado y del sector obrero. La Rerum Novarum va a tener efectos porque va a dar origen a un movimiento y a toda una doctrina social de la Iglesia, a agrupaciones, publicaciones, etc. Pero saben, para terminar, efectos políticos reales, me atrevo a decir de que fueron muy tarde. La Rerum Novarum también podríamos decir que aparece un poco tarde, es cuestionable. Los cambios políticos, los cambios legales, las nuevas leyes, no son ni nuevas, las leyes que aparecen, porque antes no había, en relación al movimiento obrero, van a venir no necesariamente por la propuesta de la Rerum Novarum. Esta va a ser literalmente desoída porque entre los empresarios que se aferraban y los sectores tradicionalistas conservadores que se aferraban al catolicismo con las críticas de la Rerum Novarum, la verdad es que van a empezar a distanciarse y dan origen a nuevos grupos de tendencias políticas. Por su parte, el sector obrero va a ver que la Rerum Novarum va a ser un bonito discurso, pero que no se traduce en la práctica en la solución, y eso profundiza aquella idea de distanciamiento entre la fe cristiana y las corrientes de izquierda. La verdad es que, para finalizar este largo comentario, lo que propone la Rerum Novarum, el sector proletario lo va a conseguir, pero no gracias a la Rerum Novarum. Mis comentarios pueden ser criticados, pueden ser no del gusto de muchos, y como estas plataformas son públicas, tal vez tengamos algunos retractores, ni un problema. Pero por ahora, en lo que vemos, la legislación que va a surgir a partir de 1900, 1895, 96, 1900 en adelante en Europa, en los Estados Unidos, incluso en América Latina, no es precisamente por hacer caso de la Rerum Novarum, sino que por la fuerza del movimiento obrero, que en este caso se sintió en parte representado por las quejas y el llamado de la Rerum Novarum, pero vio que no tuvo efectos reales y concretos. Más comentarios, quiero recomendarle algunas páginas. Hay una página que es www.cincopanes.com. La revisé y está muy entretenida, chiquillos. Son solo 5 o 6 minutos con textos que sirven muchísimo, y sin lugar a dudas que hay unas cuantas otras más de la misma Iglesia Católica o de las corrientes sociales. Como dijimos, nuestros comentarios domésticos de confianza, ayudándoles un poco en alguna de sus tareas en el transcurso de estas semanas y largas semanas que llevamos ya de cuarentenas y cuidados y autocuidados en la casa. Quedamos hasta aquí. Nos encontramos en un próximo comentario ya sobre el movimiento obrero.